Ayuda Legal. En Acción BTV, nuestra gente. Bien, gracias. Continúa con nosotros. Tenemos más información aquí en Acción BTV, nuestra gente. Hoy, que usted está en casa y carece muchas veces de información que es necesaria para el diario vivir, nos tenemos en la sección de Ayuda Legal al abogado Carlos Alvarenga. Abogado, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. El día de hoy un tema muy interesante. Cada día se acerca más la fecha límite para poder pagar nuestros impuestos. Empresas, personas naturales que tienen RTN y que dan su factura con el famoso sistema, un nuevo sistema que tenía la antes Dirección Ejecutiva de Ingresos, la DEI, que se llama el CAI, ¿verdad? La facturación CAI. Bueno, se viene el 30 de este mes, el último día. O sea, estamos ya sobre la jugada prácticamente, si hoy es 20, ¿no? Así que coméntenos un poquito, primero que todo, cómo es esta cuestión de los impuestos, abogado. Bueno, nuevamente muchas gracias, Nahum. Es un placer estar acá y poder contribuirle a la gente con las diferentes inquietudes que puedan tener en materia legal. Y en efecto estábamos hablando de esto con producción, de que era interesante tocar este tema por lo que tú has dicho, estimado amigo, que ya va a vencer el término para plantear tus declaraciones de renta. Hay muchos tipos de impuestos, pero reiterando eso, el 30 de abril hay que declarar como fecha tope las rentas que se adquirieron en el año fiscal del 2015 y establecer también cuánto es el monto del pago y pagarlo, ¿verdad? Entonces era importante, pero en general también hablábamos de los diferentes tipos de impuestos que existen. Tocando lo de la renta, pues ha habido recientemente una modificación al impuesto sobre la renta, en el cual subieron el techo para la gente que está exenta de declarar y de pagar el impuesto de renta. Bueno, no tanto como declarar, porque siempre hay que declararlo, ¿verdad? Pero por lo menos de pagar. Antes era 110.000 lempiras, ahora lo subieron a 140.000 lempiras. Y a eso también hay en un año, ¿no? En un año, correcto, sí. De enero a diciembre. Y además a eso hay que agregarle que hay 40.000 lempiras que usted puede definitivamente sacarlos del pago de la renta en concepto de medicinas. Todo eso ni siquiera necesita respaldarlo con documentación, eso ya la ley lo concede. Obviamente, si usted ha tenido más gastos en cuestión de medicina, a veces hay internamientos en algún hospital por los cuales se gastan más que eso, entonces guarde toda esa documentación para que pueda también deducirlo del impuesto sobre la renta. Entonces por ahí va la cosa. Ok. ¿Y por qué estamos obligados a pagar impuestos, abogado? O sea, ¿por qué tengo que pagar impuestos yo si ya pago el impuesto sobre la venta? Si pago cada vez que compro algo me cobran impuestos. O sea, ¿por qué o qué es este impuesto sobre la renta sobre tal para saber por qué debo pagarlo? Sí, exacto. Dicen los gringos que dos cosas son inevitables, ¿verdad? La muerte y pagar impuestos, porque el sistema de ellos es increíblemente importante. Con esto, por ejemplo, de los Panama Papers, entonces ahí sí van a haber presos, porque a los estadounidenses, al gobierno federal, vos le puedes hacer cualquier cosa, pero si algo no te perdona es que no le pagues impuestos. Volviendo a los impuestos, realmente es una necesidad sostener algunas cosas que son importantes. Ayer, por cierto, estaba yo inaugurando por primera vez personalmente el puente aéreo de aquí a Tegucigalpa, sí. El que va ya viniendo del estadio, pasando por el Prado hasta llegar al Kuwait. Realmente qué obra tan necesaria. O sea, era tan necesaria que uno la ve hasta hermosa. Yo me sentía tan contento que con el taxista íbamos preguntando, ¿verdad que se siente bonito, verdad? Sí, como dice el alcalde de San Salvador, allá en El Salvador, es que cuando no se roba el dinero abunda. ¿Y qué es lo que pasa? La obligación de todos nosotros los contribuyentes, ya sea como ciudadanos de un país y como habitantes de un municipio en particular, porque hay dos tipos de impuestos, ¿verdad? Los generales y los municipales, es contribuir a la construcción de cada una de esas cosas que son tan necesarias, ¿verdad? Por eso es la obligación. Si nosotros no lo pagamos, si nosotros no lo hacemos, entonces el Estado y el municipio no tienen de otro lugar donde recurrir. El problema también es irse al extremo y estar cobrando por cualquier cosa. Por eso hay principios en materia tributaria en lo cual no solo es la legalidad de un tributo, sino también la racionalidad de ese tributo para estar cobrando cosas que no sobrecarguen sobre los hombros del contribuyente cosas innecesarias. Mucha gente dice, y yo los entiendo,
O sea, yo soy ciudadano también, y antes de ser abogado, soy ciudadano, y después de ser abogado, seré ciudadano. Es decir, ¿por qué voy a pagar para que se lo roben los políticos? Es que mire, lo que hagan los políticos ya es cuestión de ellos, y si usted tiene pruebas, denúncielos, y es más, nunca deje de reclamar, pero sí, nuestra obligación es pagar impuestos para que podamos conseguir todas estas situaciones. Excelente. Abogado, ¿y cuál es la base entonces para que uno pueda pagar esos impuestos? O sea, sí, cierto. ¿A partir de dónde deben calcular también esa cantidad que uno debe pagar? Bueno, hay dos impuestos principales, ¿verdad?, que pagamos a nivel general. El impuesto sobre la renta y el impuesto sobre ventas. El impuesto sobre ventas atañe exclusivamente a los que tienen algún tipo de negocio, es decir, ya sea venta de productos o venta de servicios. Lo que sí tenemos que hacer, en general, tengamos o no tengamos negocios, es pagar con base a lo que hemos recibido en rentas, en cualquier tipo de renta, honorarios, salarios y cuestiones similares, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ese monto completo se suma. Y ese monto de ahí se saca, una vez deducido, como te digo, los 140,000 de ahora, más los 40,000 en concepto de medicina, y entonces todo eso se deduce. Si eres asalariado, hay una tabla que dependiendo del rango en el que estás es el porcentaje que te lo descuentan. Pero si no eres asalariado, entonces depende cuál es el fruto de esos ingresos, cuál es el hecho generador, como dicen los expertos en materia tributaria. Y este puede llegar a ser hasta el 25%. Por ejemplo, ¿cuáles estos casos? Si no sos una persona domiciliada en el país, entonces lo que te cobran en concepto de honorarios es el 25%. En caso, por ejemplo, de nosotros los profesionales, si no tenemos el pago a cuenta, que es una cosa complicada de explicar, pero si no tenemos el pago a cuenta, nos descuentan el 12.5%, es decir, y eso, al final de cuentas, sumado al siguiente año, que es entre los primeros 4 meses, tú lo descuentas de todo ese monte. La base imponible, en fin, para contestar en concreto tu palabra, es lo que has ganado. Y lo mejor es no ocultarlo. Hay que ayudar al desarrollo del país. Y de todos modos, si uno no lo declara, está volviéndose también, de alguna u otra manera, pienso yo, que si está en contra de la ley, entonces uno es corrupto también. Si Exacto. Yo no declaro los impuestos, es como aquel que se robó el PIS, es lo mismo, pues. O sea, si yo no pago un dinero que tengo que pagar, porque es obligación pagarlo, para el desarrollo de mi comunidad y para el desarrollo del país, o sea, sería ser corrupto también, ¿verdad? O sea, y no me gustaría llenar la boca diciéndome que todos los demás son corruptos menos yo, cuando realmente no pago impuestos y soy corrupto también por no pagar impuestos. Es como no ver la viga en el ojo de uno, ¿verdad? Es correcto, exactamente, ¿verdad? Ahora, como usted nos dijo, abogado, en base entonces a lo que uno gana, pero ¿qué pasa en el caso de las personas que no han tenido trabajo durante este año? O sea, tuvieron una parte de trabajo y dejaron de trabajar. ¿También ellos pueden o tienen que declarar? Sí, tienen que declarar, definitivamente tienen que declarar. Eso es una cuestión que también se nos pasa muy a menudo. Tienen que declarar porque el no declarar también está sujeto a una sanción. Es decir, hay una obligación de declarar. Solo también en aquellos casos en los que has tenido una relación desde tributaria y de repente desapareces, ¿verdad? Eso es lo que puede hacer al final de cuentas es que te incurran una sanción. E incluso hay unas multas serias al respecto, unas multas muy importantes. Fíjate que había hecho una recolección de unos datos, Ajá. Por ejemplo, con respecto a la renta, si no existe un tributo que dar y no declaras, te pueden sancionar con un salario mínimo. Un salario mínimo. Un salario mínimo, correcto. Es alto. Ajá, es correcto. Y entonces, incluso, y aunque no haya habido ganancias, puede ser hasta 2 salarios mínimos. Y cuando has recibido ingresos y no declaras, fíjate que hay por el primer mes un 5% de multa, por el segundo mes un 10%, el tercer mes 15%, el cuarto mes 20% de multa, en cuanto, tomando como base lo que tendrías que haber declarado. Y del quinto mes en adelante es un 25% que te cae de multa. ¿Y cómo sabe la gente cuánto tengo que declarar, abogado? O sea, ¿cómo sabe la dirección qué es lo que tengo que declarar yo?
Pues fíjate que en principio los papeles que puedan respaldar cualquier ingreso, ¿verdad? Sí. Hay una cuestión también que a veces uno se quiere hacer el vivo y no se da cuenta de que deja huellas y deja marcas. Y en ese sentido, la DEI, la afinada DEI, ahora que se llama SAR, el Sistema de Administración de Rentas, te puede encontrar, porque pagás, por ejemplo, muchos abogados y muchos profesionales cometemos ese error. Presentamos un servicio y nos descuentan el 12.5% y eso ya queda una marca que vos recibiste ese honorario, pero se te olvida o te hiciste el suizo y no declaraste al año siguiente. Ahí es donde te pueden... La señora Miriam Guzmán, la abogada Miriam Guzmán, decía de que cómo era posible de que un abogado, no mencionó el nombre, se compró una Prado del año y declara 0 ingresos, ¿verdad? Entonces, eso es otra cosa. Y llega un momento cuando es muy sospechoso e incluso ya te ponen la denuncia en el Ministerio Público. ¿Qué es lo que sucede? Que van a averiguar también el estilo de vida que tenés. Llegan a revisar tus bienes, tu casa, tus inmuebles, etcétera, tus muebles también, el menaje, y ven que llevas una vida de rico, entonces te hacen un aproximado y ahí, entonces sí, estás frito. Porque además, te cobran, te calculan el impuesto a su voluntad, las multas, los recargos, los intereses y el delito que has cometido. Y me llama mucho la atención que hoy nadie llama porque nadie quiere, o sea, y aquí no podemos alegar ignorancia de la ley, o sea, algunos va a quedar grabado mi número. Ajá, hasta cambiaron el canal para decir, no, es que yo no sabía que lo que está aplicando el abogado, lo que me está diciendo hoy no es cierto, y para las cuestiones de impuestos tampoco existe la ignorancia de la ley, ¿o sí, abogado? No, absolutamente, es decir, hay cosas que no se pueden ignorar, y es la obligación de contribuir a tu país y a tu municipio con los impuestos. En los municipios también existen 2 tipos de impuestos principales, 3, si eres comerciante, ¿verdad? El de industria y comercio, que lo declaras anualmente, y también el impuesto personal o impuesto vecinal, ¿verdad? Ajá. Entonces, que también tienes que declararlo. Generalmente a los asalariados nos lo quitan, ¿no? Es correcto, y no es que lo declare, es que realmente te lo cortan en los primeros meses del año. Sí, del año, exacto. Sí. Y entonces también está el impuesto sobre bienes inmuebles, que es un porcentaje según por el millar. Si son inmuebles en la zona urbana, de 3.5 lempiras por cada millar del valor de todos tus inmuebles, ¿verdad? Y si es en la zona rural, es el 2.5, o sea, 2 lempiras con 50 centavos por cada millar. Entonces, esos son los 3 impuestos generales que hay en los municipios en particular. Bueno, ¿y quién es el encargado ahora de toda esa cuestión? O porque ahorita con el cambio, ¿verdad?, con esa transición que nadie se le dijo, ni nadie pasó, o sea, nadie sabía qué onda, ¿cómo se puede hacer este trámite ahorita ya, antes de que prescribe primero que todo esos términos para poder hacer la declaración de los impuestos? Sí, 2 cosas, es muy importante eso, importantísimo, sobre todo porque la gente puede quererse hacer la de los panes, ahorita que la DEI está en proceso de reestructuración para convertirse en la nueva SAR, ¿verdad? Sí. La ley está vigente y hay una junta reguladora de la situación de la DEI y todo está funcionando normalmente. Los tributos no pueden dejarse de pagar y acuérdense, repetimos antes de finalizar el programa, que el 30 de abril tienen que haber ya declarado. Todavía estamos a tiempo, hoy estamos en 20 de abril. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, sí prescriben, hay 3 términos para la prescripción con el Código Tributario. Si son cuestiones aduanales, para la gente que exporta e importa, son 4 años, en los cuales, llamémosle DEI por el momento, si la DEI no hizo nada, entonces quedas libre de presentar declaraciones de 4 años. Después está para las declaraciones así normales, en situaciones normales, personas que están en la obligación de declarar y de pagar el tributo, son 5 años, y 10 años cuando hay irregularidad, es decir, a los 10 años, si la DEI no te cae encima, por decirlo en palabras comunes y corrientes, entonces ahí quedas libre de toda persecución. Pero todos los papeles que respaldan tus declaraciones tienen que conservarlas durante 10 años. Eso es una obligación
10 años porque en algún momento puede llegar la institución correspondiente a ver, ok, mire, con el nombre que tenga en ese momento, con el nombre que la bauticen, vamos a revisar la declaración que usted hizo en el año, hace 8 años. Entonces está todavía dentro del plazo de los 10 años para que usted tenga esa documentación. Así que hay que ser muy ordenadito y muy organizado para llevar cada uno de sus años bien documentado. Ok, pero dicen aquí, abogado, pero si no pagáramos impuestos, viviríamos mejor porque no habría dinero que se roben. Bueno, esa es la opinión generalizada, pero hay que pagar impuestos, ¿no? No hay manera de ese problema. No hay manera. Si la única forma es demostrar que sus gastos han sido excesivamente superiores a sus ingresos, ¿verdad? Bien, excelente. Abogado, se nos acabó el tiempo. ¿Dónde lo encontramos, abogado? Porque muchas personas lo llaman a su celular, por supuesto, para recibir información y, pues, obviamente, de todo esto, ¿verdad? Y también si ocupamos nosotros pagar un abogado para esto. Ok, el 3369-6449, a ese número telefónico siempre se les está recibiendo sus llamadas en horas hábiles y de lunes a viernes. Es un placer, además hay que aprovechar este esfuerzo de BTV para poderles llevar a ustedes una consulta completamente gratuita, ¿verdad? Dentro de los límites de lo posible, ¿verdad? Porque también hay ciertas circunstancias que lo limitan a uno para seguir contestando preguntas tras preguntas tras preguntas, pero al 3369-6449 usted puede llamar, whatsappear y con gusto le atenderemos. Bien, nos vamos al corte entonces y vamos a regresar con más información aquí en Acción BTV Nuestra Gente. Fue el abogado Carlos Alvarenga. Ayuda legal en Acción BTV Nuestra Gente.